y tiene que ver con la declaración de inconstitucionalidad de los fueros legislativos, en este caso puntual, que aplican a la situación del senador por el departamento de San Lorenzo, Armando Traferri, quien mucho tiempo en la legislatura de la provincia se expresó al respecto y lo ha marcado cada vez que pudo en algunas de sus alocuciones en la Cámara de Diputados, en el trabajo inclusive de comisiones, es el diputado provincial Carlos del Frade, a quien lo tenemos ya conectado. ¿Cómo anda, diputado? ¿Todo bien? ¿Cómo les va a ustedes? Es un gustazo hablar con ustedes. ¿Cómo andan? Un gusto como siempre, Carlitos. Bueno, Qué bien el operador, lo tengo que felicitar por el retorno. 10 puntos. Sí, mirá vos, mirá vos. Un fenómeno el operador. Se aplaude solo, se escuchan aplausos en el fondo, ¿no? Se escuchan aplausos en el fondo, está bien. El retorno, ¿qué tema ese también? Quizá en otro momento lo hablamos, Carlito, también. Subime el retorno. El famoso subime el retorno, sin comunicación y sin medios de por medio, ¿no? En este caso. Así es. Bueno, hablando un poco también de todo un poco, la situación del senador Traferri, que en este caso se ve afectada, por lo menos la tranquilidad que tenía hasta el momento Traferri, por este nuevo fallo judicial. Sí, por fin empieza a aparecer la rebeldía de fiscales, de juezas y de jueces contra la mayoría de la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe, diciéndole basta, no aguantamos más, esto de formar parte del PUS, del Partido Único Santafesino, de la alianza absolutamente cuestionable de los sectores más conservadores de la provincia a través de la justicia, el Senado, parte de la Cámara de Diputadas y Diputados, medios de comunicación, iglesia. La verdad, una gran alegría, la valentía de Mascali, y vamos a profundizar eso porque nos dio una gran alegría. Por fin sacó un privilegio en la provincia de Santa Fe, de los tantos privilegios que hace que la democracia hoy sea más una cuestión a construir permanentemente. Realidad. Por eso la verdad que nos da una gran alegría. Cuando vos sacás privilegios, necesitamos más transparencia, más ética pública, democratizar la democracia, estoy feliz. ¿Lo ves como lo acabas de relatar, digamos, como un acto de rebeldía de jueces y fiscales ante la Corte Suprema? Sí. Esto es más allá de lo individual. Que se vaya preparando Rafael Gutiérrez y los otros integrantes de la Corte, porque esa mayoría ajena de la realidad que pasa en los propios tribunales, tanto de Santa Fe como de Rosario, va a tener muchísimos reveses como esto. A ver, llega esto prácticamente... Si no se dan cuenta que tienen que modificar algo. Llega esto prácticamente al mismo tiempo que el proyecto de Fabián Palo Oliver, imagino estarás al tanto también, muy interesante, que pretende en este caso hacer cumplir la Constitución, ¿no? Que le da el límite de edad de 65 años a los cortesanos. Es como que la Corte se vio... Voy a ir con eso. Me imagino que sí, me imagino que vas a ir de lleno con eso, pero me imagino esta semana para la Corte fue de movimiento, ¿no? Se vienen semanas peores. Ojalá que se vengan semanas peores, por otra parte, porque la provincia de Santa Fe es un escándalo del nivel de conservadurismo que tiene. Yo insisto con un dato no menor, el 5 de agosto cumplimos 72 años de la última ley provincial de educación. No tenemos ley de acceso a la información pública, no tenemos ley de derecho del consumidor, no tenemos ley de agrotóxicos. Sinceramente es una provincia muy conservadora y eso tiene que ver con el PUS, con el Partido Único Santafesino. Así que se van a venir muchas más jornadas agitadas para la Corte hasta que se den cuenta que tienen que abrir la cabeza y no pueden permitir que una ley que fue pensada como control cruzado de la democracia se degenere en una herramienta de persecución y condena política a una persona que se animó a opinar sobre lo que significan estos sectores conservadores, como es el caso de Saín. Todos sabemos cómo pensás, digamos, si alguien que ha sido siempre coherente en su forma de expresarse y sin temblar el pulso, hemos hablado de manera personal, lo reconocemos en las notas, es Carlos del Frade. Ahora, quiero hacerte esta pregunta. Yo la semana pasada hablaba con una compañera tuya, una legisladora, de esto último que vos marcás. Creo que Santa Fe ha caído en su nivel institucional enormemente en los últimos 4 o 5 años, pero muy fuertemente. Una ciénaga, es una ciénaga. Santa Fe es una ciénaga institucional. Sí, por eso ya venía muy atrasada, pero creo que estos últimos 4 años han sido realmente muy tristes y muy tremendos en esta materia. Y marcamos, y en este programa lo hemos charlado ya en otras oportunidades,
hay 2 o 3 puntos de inflexión que hemos visto y que hemos marcado. Consideramos, calculo que mis compañeros van a estar de acuerdo, que uno de esos puntos importantes fue aquel clearing legislativo del 2017, donde se cambian parte de las reglas de juego de cómo se evaluaba el trabajo de defensores y de fiscales. En ese momento, para que justo se cortó, cuando vos lo mirás en retrospectiva, ¿seguís sosteniendo lo que sostuviste aquel fin de año del 2017, que era una buena herramienta? Sí, porque yo creo en el control cruzado, Juani. Yo lo que no creo es en la degeneración de eso. Y lo que hemos visto en la última semana fue la degeneración. Porque el control cruzado era sobre el jefe de fiscales, Juani. No era sobre 1.500 fiscales. Lo que hemos visto en la última semana es que esto era como una especie de herramienta del poder político para disciplinar al Ministerio Público. Ahora, Carlitos, la verdad que eso no. ¿Sabés? Me encanta discutir con vos porque pensamos prácticamente igual un montón de cosas. En ese momento, ¿no prevías que esto podía pasar? No, porque creía, como creo, en la idea de que la cuestión política debe estar a la altura de la democracia y no a la altura de los intereses personales. Pero efectivamente, lo que sí te tengo que ser absolutamente sincero, que me lo advirtieron. Vos imaginate esto en manos de los senadores. Eso es lo que me dijeron. Claro. No, pero no es solamente los senadores. Yo le decía, somos 50 diputados y diputados, no vamos a poder permitir esas cosas. Bueno, me equivoqué. ¿Sabés cuál era el problema? Que en aquel momento, lo charlábamos también con mis compañeros, teníamos que hacer la lista de, como ciudadanos, más allá de como ciudadanos, en realidad como intérpretes de parte de la realidad y como seguidores que somos de algunos de los temas legislativos, nos poníamos de acuerdo en una charla en producción y decíamos, hagamos una lista de a cuántos diputados yo, con los ojos cerrados, les dejaría esta herramienta en la mano. Esa lista estaba encabezada por Delfrade, había otros legisladores, yo pongo el caso de Giustiniani, digamos, de legisladores que siempre han, por lo menos en su trabajo legislativo, entre tantos otros, son un montón, pero no nos alcanzaba para la mayoría, ¿no? Entonces ahí es donde decíamos, pucha. Bueno, en eso tenías razón. En eso tenías razón. Yo igualmente creo en los controles cruzados, ¿eh? Yo sinceramente creo en los controles cruzados. Ahora, también esto es real. La cuestión de la construcción política conservadora en la provincia de Santa Fe es estructural, es estructural. Y vos tenés sectores políticos conservadores que se juntan con algunos integrantes de la Corte Suprema, se juntan con algunos obispos y te hacen el desquicio que hoy es institucionalmente la provincia de Santa Fe. En eso tenía razón, pero en lo que fue la ley de controles cruzados, yo la verdad que yo creía que se había profundizado la democracia, Juani. Mirá si soy Gil. Vos sabés que una cosa es hablarlo en un programa de televisión o en algunos lugares que son externos generalmente al funcionamiento de la legislatura o de algunos círculos de poder. Lo raro es cuando yo sigo tus alocuciones en comisiones, en la propia Cámara, cuando vos decís un montón de cosas dentro de la Cámara y sobre todo hay algo que para mí fue muy valorable de la herramienta de las sesiones virtuales, es que uno, más chiquitito, pero le podía ver la cara a todos. Y había unos silencios en más de una oportunidad. ¿Cómo te trata la política desde ese sentido, ¿no? Desde el sentido de, desde adentro, patear tableros, romper un poco las estructuras y decir algunas cosas que generalmente se escuchan afuera, pero muy rara vez adentro? Y yo creo que no me acostumbro, Juan, y hay cosas que no estoy hecho para esto. La peleo por las convicciones y por el privilegio de que tanta gente cree en lo que uno hace. La verdad que ese es un privilegio. Nunca creí que iba a vivir semejante situación de privilegio de que haya gente que crea en lo que uno hace, en lo que uno dice. Pero no soy un buen político porque no sé bien por dónde te viene la bocha, digamos. Juego en una sola cancha. Me gusta más jugar en un potrero que en distintas canchas al mismo tiempo. Entonces hay cosas que me dejan en offside muchas veces, pero intento seguir por estas cuestiones que son muy claras. Te consulta mi compañero Héctor. ¿Cómo andás, Carlos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Héctor, querido. Celebraste ayer, me imagino. ¿Qué? Bien. Celebraste ayer, me imagino. Yo lo celebré lo de Mascali. Sí. Me pareció
Me pareció dentro de todo lo que está pasando una, una buena decisión acorde con lo institucional que tanto se reclama, ¿no? El día previo no, el mismo día, se, se había presentado en la comisión, en la justicia laboral, un planteo de rechazo al fallo de la jueza Ah, sí, lo Vigo, vi hoy. de- Sí. sin ningún tipo de legitimidad por parte de una comisión legislativa. Me pareció que eso era de estudio, eso iba a terminar en la academia para estudio de las ciencias jurídicas y también, y por otros motivos, lo del fallo del juez de Cámara también iba a terminar en la academia para ser evaluado, revisado, estudiado, por distintos motivos, insisto. No, te quería preguntar más allá de todo esto que vimos charlando respecto a lo de ayer. En las últimas horas también hubo una reunión muy importante, vía virtual, respecto a la situación del servicio penitenciario. Oh, ¿Qué te quedó de esa reunión y qué información se brindó que te dejó, o cuáles de esas informaciones que se compartieron te dejaron preocupado? el 90% de las cosas que se dijeron me dejaron preocupado, porque la mayoría que integra tanto la Comisión de Derechos y Garantías como la Comisión de Seguridad, que yo agradezco, son chicas y muchachos que trabajan muy bien, muy sólidos, pero que tienen una convicción ideológica que yo no comparto, que la idea de que haya siempre más cantidad de presos, que se tengan que hacer más cárceles, que todo se soluciona por una mayor tecnología, que incluso eso es lo que decían la gente del servicio penitenciario, yo lo rechazo de plano, aparte lo rechazo de manera visceral. Yo creo que pedir que haya más presos en la realidad es un fracaso como sociedad, pero eso me pasa a mí, entonces en ese lugar de minoría intento ser lo más respetuoso que pueda, pero a veces no me sale. Eso me preocupó mucho que los anuncios del gobierno sean, para colmo de un gobierno peronista, me preocupa mucho que salga a decir su funcionario y hay que ponerse a pensar que determinado lugar de Piñero da a una villa miseria, como si eso fuera sinónimo de delincuencia, se lo hice ver al funcionario que me parecía discriminatorio, sin sentido. Pero bueno, estaba en ese contexto. Y después lo que me pareció tremendo es que uno de los hechos que yo se le dije que era gravísimo, respondiéndome a mi pregunta, porque a mí no me preocupa la fuga de Piñero en realidad, lo que más me preocupa es lo ordinario. La fuga de Piñero es algo extraordinario, a mí me preocupa lo ordinario, lo que pasa todos los días. Y lo que pasa todos los días es que de la cárcel de Coronda, de la cárcel de Las Flores, de la cárcel de Piñero, salen siempre órdenes de matar a alguien en algún barrio de Santa Fe, en algún barrio de Rosario, en algún barrio de Villa Gobernador Galvez. Eso es lo que me preocupa. Entonces yo decía, ¿cómo era posible eso? No me contestaron. Le pregunté qué pasaba con la enorme corrupción que tiene el servicio penitenciario. No me contestaron. Y no me contestaron un dato que para mí es fundamental. De los 6.985 personas que están hoy presas en la provincia de Santa Fe, ¿qué nivel de estudios tenía la mayoría de esa gente? ¿Qué nivel de actividad laboral tenía esa cantidad de gente? Porque yo estoy convencido que la mayoría son desocupados, que la mayoría incluso no terminaron la escuela primaria y que entonces no me pueden decir que hay un gran nivel de evolución económica en los presos de Piñero, porque no es verdad. Y no me puede decir Roberto Zuckerman que Piñero fue construido con el esquema de pensar en tener gallinas y hay leones. Mentira, no son leones. La mayoría de la gente que está presa no tiene nada que ver con los leones. Son a la vez las víctimas de un sistema de exclusión como el que tenemos. Así que me fui muy preocupado y lo que le dije que era gravísimo, medio de esto que me respondían, era, mire, yo le voy a dar un ejemplo, me dice uno de los funcionarios, hay un pabellón entero en Piñero que come a menú, que ellos piden y le traen un servicio especial. Yo no lo podía creer. Cuando lo digo hoy, me parece impactante. Entonces yo digo, pero eso es confesar, primero que hay una fenomenal desigualdad entre la ley entre todos los sectores que están presos, y después que hay una especie de autogobierno allí en el servicio penitenciario de Piñera, en donde un pabellón entero es capaz de buscar su propia comida todos los días y le llevan la comida todos los días. Eso es tremendo. Y está pasando hoy acá, en la provincia de Santa Fe. Héctor, ¿algo más?
Todo lo que dijo es realmente muy preocupante. Ahora, ninguno da un paso al costado tampoco, Carlos. Ninguno Pero no reconoce hagan caso, pero ¿sabe por qué, Héctor? Disculpame que te interrumpa, pero ¿sabe por qué? Porque las políticas están en ese sentido. Perotti piensa igual. Y la mayoría de los sectores políticos, por más que se disfracen de progresistas, también piensan igual. Por eso hay que marcar las diferencias. Si todo el mundo cree que la seguridad es meter preso a la gente y no que la gente tenga educación, tenga trabajo, estamos en un problema serio. Y mucha gente cree que además meter preso es parte de la venganza, no de la justicia. Y eso es un problema muy serio. Una situación que tiene que ver con un malestar social y una concepción social, vos lo sabés muy bien, muy difícil de cambiar también, ¿no? Pero por eso hay que salirle al cruce cuando aparece. Porque si no, en serio, vamos a una sociedad muy brava, muy dura, en donde, mirá vos, ayer lo que decía uno de los funcionarios, el 50% no tiene condena. Y la mayoría de la gente que está presa no es por reincidencia. Es decir, no existe la puerta giratoria. No entra por una y sale por la otra. Mentira. La mayoría está detenida por primeros delitos. Y hay una gran cantidad de personas presas hoy en la provincia de Santa Fe porque hay un abuso de lo que significa la prisión preventiva. Ojo también con eso. Porque estamos llenando las cárceles con gente con prisión preventiva. ¿Por qué pasa eso? Y de bajos recursos, la gran mayoría. Siempre. La cárcel es para la gente desesperada, para los ya saqueados, para los ya empobrecidos por el sistema. Carlos, gracias por tu tiempo, como siempre. Un gusto charlar con vos. Un gustazo. Hasta cualquier momento.